gracias por su presencia en esta segunda charla, conversatorio sobre los sabios de la tribu, lo que han aprendido. Le he dado ese nombre a esta serie de conferencias porque el objetivo de estas charlas es que personas, hombres y mujeres que se han distinguido por su liderazgo, por su servicio al país, compartan con nosotros las lecciones más importantes que han aprendido en su vida personal y profesional. Más allá de discusiones técnicas de la economía o de asuntos ideológicos de la política, es tratar de captar la esencia del ser humano, lo que ha aprendido en su periplo vital, en su interacción con los demás, tratando de convertir en realidad sus sueños. Yo creo que esa dimensión de liderazgo es esencial, porque muchas veces nos quedamos en los formalismos de la hoja de vida, de los puestos, de los logros, y no ahondamos en el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón de las personas que tienen la enorme responsabilidad de guiarnos a través del desierto hacia una mejor Colombia. Y en este caso, en el día de hoy, tengo el honor y el placer de contar con la presencia del profesor senador Antanas Mockus, que no necesita presentación alguna, conocido y admirado por todos nosotros, sobre todo aquellos que estamos vinculados a la academia desde hace mucho tiempo, que hemos seguido muy de cerca toda su labor en la Universidad Nacional como profesor y como rector, y después ha seguido y ha sido siempre un educador que ha tratado de inculcarle a los colombianos nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de mirarnos a nosotros mismos y de descubrir nuevas salidas a los enormes retos y desafíos que tenemos en nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida, profesor senador Mockus, agradeciéndole su presencia. Es una persona muy ocupada por sus actividades en el Senado y por sus actividades educando, instruyendo a los colombianos en cómo cambiar de paradigma, cómo aprender en un país en donde no solamente se cumpla la ley, sino algo más importante, que va más allá de la ley, donde haya respeto por la ética, donde haya conciencia ética. Y eso hablábamos ahora con el profesor Mockus antes de iniciar este conversatorio, termina siendo más importante que simplemente cumplir con la ley. Las sociedades que más avanzan son aquellas que tienen una conducta ética impecable. Muy bien, profesor Mockus, de nuevo muchas gracias. Y la primera pregunta que quiero que usted nos responda, por favor, es ¿cuál ha sido la principal lección personal que usted ha aprendido en su vida? Le hablo no al senador, no al profesor, sino le hablo al ser humano, a Antanas Mockus. ¿Cuál es esa experiencia, esa lección que más lo ha marcado a usted? Muy buenas tardes. Primero, les agradezco que estén aquí. Digamos, cuando uno empieza a hacerse preguntas como la que me acaban de hacer, uno se mete en líos. Básicamente, el avance educativo de la sociedad ha generado una distribución del poder de argumentación muy amplio. O sea, los colombianos tenemos mayores y mejores razones para muchas cosas. Digamos, una cosa era cuando alguna gente razonaba y pretendía ganar discusiones, y otra cosa es cuando masivamente la gente esgrime argumentos. Entonces, digamos, casos, está el que se cuela en el Transmilenio y está el que justifica colarse en Transmilenio, y muchas veces hay más de los que justifican. Es increíble que la corrupción, colarse es una forma leve de corrupción, pero es corrupción, pero no es vista porque ganan los argumentos justificatorios. Entonces, estamos como aprendiendo a jugar con palabras y con conceptos. Pues a mí, una de las lecciones fuertes que recibí
fue en un consejo de gobierno en Ciudad Bolívar. Era un día en que se presentaban proyectos integrados alrededor de una cuenca y, bueno, el comienzo de la reunión fue un relajo, digamos, la gente no oía, hacía ruido, entonces yo les pedí que por favor me dejaran sacar adelante la agenda. Bueno, fue muy curioso. O sea, yo rogándoles logré que iniciáramos la reunión y como a los 20 minutos de haber comenzado se acercó un viejito que con una esperma y yo pues no tuve más remedio que recibirlo y escucharlo. Entonces puse el micrófono para que él hablara. Dijo, la pregunta que me hizo fue: ¿sabe usted de dónde nos ha de venir la luz? Entonces, bueno, al puro principio había un agite fuerte sobre el Cabildo Popular. El Cabildo Popular es una metodología de participación donde la gente puede hasta asignar recursos, puede priorizar problemas. Entonces, bueno, la gente había pedido Cabildo Popular, le había dicho, hagamos esta reunión para lo que está prevista, que es integrar proyectos, y luego vemos cuándo hacemos el Cabildo Popular. Entonces, el viejito me pregunta, ¿de dónde nos ha de venir la luz? Con una esperma en la mano. Una esperma en la mano. Y pues me dice del Cabildo Popular. O sea, todo el público que se había tenido que aguantar digamos, la puesta en orden de mi parte está ya en una especie de ovación. Yo trato de quitar el micrófono, hacer algo con el micrófono. Y el hombre me ha vencido en mi terreno. Y cuando llego a la casa, en la cama, doy vueltas y vueltas. Pues primero frustrado por no haber estado como a la altura de mi respuesta. Y segundo, sí, pues no haber sabido responder con alguna acción. Y solo como a las 3 de la madrugada, en medio de las vueltas, entendí que esa comunidad se había graduado. Había vencido en un terreno que no es su usual. De hecho, en parte la violencia del país tiene que ver con el bajo desarrollo de una disciplina pues, de la argumentación. O sea, si uno entiende algo, pues no puede echar reversa por comodidad. Digamos, en las discusiones sobre Transmilenio ha habido momentos en que, o sea, que al puro comienzo haya podido haber formulaciones que decían podemos hacer transporte masivo sin inversión adicional. Pues como que eso no es sino cobrar. La plata la están recibiendo los privados. Entonces, líderes connotados de la ciudad defendieron la idea absolutamente populista que era posible montar Transmilenio sin invertir más. Entonces, digamos, el descubrimiento importante en la vida es relacionado con esto, es como que construir entre todos la versión más sólida posible. Cuando se tuvo que fijar la naturaleza jurídica de la ETB, duramos 14 horas argumentando con los concejales. Como era una decisión tan importante, ningún concejal ni ningún miembro de la administración tomó el pelo, insultó, provocó, o sea, era la tarea. Es un segundo descubrimiento. Cuando nos toca una situación realmente difícil, tenemos la capacidad. Demostramos la capacidad, pero apenas hay una holgura, se vuelve reclamo. Perdone la tartamudera.
esa inhabilidad de argumentar, esa incapacidad de escuchar con atención y con respeto al otro, esa incapacidad de razonar en profundidad y de recurrir rápidamente a la descalificación o al epíteto o a la violencia, desafortunadamente, es algo tristemente arraigado en nuestra cultura desde hace muchos años. Pues Colombia ha sufrido en sus 200 años de vida republicana muchas guerras civiles y muchos enfrentamientos políticos y de otra índole, de otra naturaleza. ¿Cómo hacer que esa lección que usted aprende se asimile también por parte de los demás? No solamente con su ejemplo, que usted nos da ejemplo cotidiano de qué es la ética, qué es la capacidad de argumentar, de razonar, etcétera, pero cómo podemos impulsar ese cambio cultural, ese cambio de mentalidad de los colombianos, que por ejemplo ahora nos está costando tanto trabajo. Hemos logrado dar un paso trascendental, que es la desaparición de las FARC como grupo armado, pero no hemos desarmado los espíritus y todavía seguimos muy enfrentados los colombianos. Con base en esa experiencia personal, ¿qué puede compartir con nosotros para que ese cambio se dé en todos y cada uno de nosotros? Había una huelga de hambre de estudiantes de la Nacional. Yo no la atendí durante la semana, me pareció una cosa como relativamente pequeña, además me cercioré de que los huelguistas se estuvieran tomando suero, pues, digamos, que no se le vayan a morir. Sí, digamos que no había consecuencias demasiado graves al frente. Entonces él llegó el sábado, entonces dije, ahora sí voy a atender a este grupo. Entonces iba saliendo por la puerta de la cocina cuando vi un zapote, un Milky Way. ¿Y cuál era la otra cosa? Bueno, ahora nos volverá. Y entonces... Entonces, una manzana, pues ¿cómo le voy a dar la manzana? Muy bien. Entonces, les ofrezco la manzana, me dicen obviamente que no. Yo descaradamente me como la manzana frente a ellos. Y bueno, una mamá se pone a llorar para ir a la confusión total, porque el rector saltó la barrera que separaba a los huelguistas de los testigos, digamos. Y yo pasé, digamos, por esa frontera. Además, aproveché la historia de la Vía Láctea, la película de Buñuel, el cura que pasa a través del muro y explica de esa manera la virginidad de la Virgen. Entonces ahí hubo mucha tensión y yo les entregué el Milky Way y se lo llevaron y lo guardaron. Entonces me lo mostraban de lejos cuando nos veíamos. Entonces, digamos, una de las cosas claves es construir un lenguaje común. Si uno logra, o sea, como dar pruebas manifiestas de que uno entiende lo que el otro entiende y uno hace un esfuerzo honrado por entender uno mismo, pero no siempre funciona, digamos. Pero buscar un lenguaje común, Sí. Ya que a veces las palabras nos distancian, los gestos nos pueden acercar. Sí. Somos muy emocionales. En Colombia es fácil pasar a emociones de odio, especialmente creo que vivimos como humillantes las situaciones en las que nos refutan o son un buen argumento en contra, entonces pues, la gente patea la discusión, pues, patea la mesa en que se está dando la discusión. Ahora, una noche estaban dos estudiantes de Derecho construyendo una cárcel del pueblo en la Plaza Che, el centro de la universidad, con Jorge Hernán Cárdenas, que ha sido decano de Economía en los Andes. Era en ese momento vicerrector general y yo era el rector. Entonces nos fuimos los dos. Fue una tarde bellísima, casi tan bella como la que estuvimos viendo ahora. Y pues con Jorge Hernán le suplicamos, oiga, por favor, no. Ya estuvo este cuento, ya donde tenía que llegar, ya dejémosla de este tamaño. Entonces,
pues los estudiantes no cedieron y más bien se dedicaron a explicarnos figuras jurídicas como la de bienes mostrencos. Digamos que ellos se habían encontrado el cemento y los ladrillos por ahí sueltos, y entonces los habían llevado al centro donde edificaron la cárcel del pueblo. Ahora, yo iba cada 2 días a visitar la cárcel del pueblo. Entonces habían instalado un inodoro, entonces el traer pastelería Astor fina y era como cogerles la idea e incluso exagerarla para poder construir una experiencia común, ¿no? Que era desconcertante. O sea, que es un rector echarle un beso de negra en el inodoro de una cárcel del pueblo, sí, en la plaza principal de la universidad. Sí, esto está macondiano. Sí, y el primer día pedí permiso al ministro de Educación de hacer algo. Y me dio permiso. Lo que hicimos fue una marcha desde las facultades hasta donde estaba el inodoro. Pero apenas empezó la marcha a caminar, los propios estudiantes desarticularon la cárcel del pueblo. Entonces, pues yo me devolví todo feliz. Un método simbólico, había frenado una acción simbólica, digamos. Pero cuando ya se había desmovilizado todo el grupo, recibimos la llamada de uno de los vigilantes diciendo que estaban volviendo a construir la cárcel. Entonces, estuvimos con un mes forcejeando así, apoyo la organización de profesores considerada de derecha empezó a protestar diciendo no hay principio de autoridad en la universidad, esto se lo llevó el que sabemos. Bueno, entonces yo intensifiqué mis ideas y una noche me fui dispuesto a tumbar la cárcel con mis propias manos. Wow. Entonces yo, cuando me acerqué, los estudiantes que estaban acampando en una carpa salieron en mi dirección y yo dije, aquí se va a armar la gresca. Y ellos sacaron cámaras, sacaron fotos y con eso se colocaron, digamos, en el terreno de una disputa filosófica, estética. Y bueno, ese par de experiencias que usted nos describe me sirven de introducción perfecta a la siguiente pregunta, porque veo un común denominador en el manejo de esas dos situaciones, y es algo que usted representa muy bien y simboliza muy bien en nuestro país, que es el respeto. Respeto por la diferencia, respeto por el contradictor, respeto por el rival, que es algo inusual en nuestro país, porque cualquier persona que no esté con nosotros todo el tiempo, al lado de nosotros, escuchándonos a nosotros, siguiéndonos, es un enemigo, es un adversario, y se puede respetar su forma de ser o de actuar o de pensar. Y mi pregunta se remite a, además del respeto, que es bastante claro, evidente en su caso, ¿cuáles son esos principios, esos valores fundamentales que han guiado su comportamiento profesional y personal? ¿Cuáles son esos principios sagrados? Sí, yo fui un animalito de escuela, tal vez lo sea todavía en algunos rincones de modo de ser. Y yo lloraba si sacaba malas notas. Y era un problema, digamos, los profesores más tradicionalistas me defendían. Recuerdo el de español decía, y Antanas brillará como las perlas en las... Bueno, Antanas brillará entre las perlas. Bueno, ahí había un tema interesante, era el liceo francés. Y este profesor era un profesor de español que se sentía un poco mal visto, digamos, por los profesores franceses.
Entonces, bueno, perdonen, saltó una cosa que tiene que ver con mi circunstancia reciente. Mi madre pertenecía a una familia de clase media, mi abuelo era médico, y como médico le recomendaba a mi madre a jugar con las niñas que están en ese colegio, enfermas de tuberculosis ósea. Entonces mi abuelo decía, eso no es contagioso, jueguen por favor con las niñas. Las niñas circulaban dentro de la casa y un día una que es la principal amiga de mi madre le dice, uy, esto parece un almacén, porque hay cantidad de ropa tendida. Para mi madre esa frase fue definitiva. O sea, nunca más se volvió a sentir tranquila con las desigualdades. O sea, ¿cómo le explica uno a un niño que puede y debe acostumbrarse a la idea de que va a vivir con ingresos 10, 15, 20 veces menores? O sea, ahora, otras sociedades hacen diagnóstico y dan los pasos necesarios para que la desigualdad no siga. Bueno. Ese es otro de nuestros terribles flagelos, la desigualdad. No solamente desde el punto de vista económico, tenemos uno de los países con peores distribuciones del ingreso, uno de los peores coeficientes de Gini, que así se mide en la economía, sino de muchas otras formas de discriminación que hay en nuestro país. El machismo, el racismo, el clasismo, ¿no? La exclusión permanente por tantos motivos. Es impresionante cómo nos aislamos en lugar de acercarnos. Y esa ha sido también otra de sus luchas personales y políticas. La igualdad, no en el sentido ideológico equivocado del comunismo o del socialismo, sino la igualdad en el trato humano, la igualdad en reconocer en otra persona a un ser humano más allá de sus condiciones económicas, ideológicas, etcétera. Igualdad que también nos cuesta mucho trabajo reconocer. Muy acertado su profesor de español cuando dice que usted iba a ser una perla que brillaba en el fondo del océano o una estrella en la noche oscura, en fin, pero captamos cuál es la figura del profesor. Ese profesor vive hoy en día, vio su ciclo en la academia, en la política, etcétera. Pudo ver personalmente el brillo de su pronóstico, de su predicción. Yo supongo que sí, porque mientras estaba en la primera alcaldía vi unas publicaciones en fotocopiadora que eran sus exámenes de ortografía. Entonces, o sea, un poco acartonados, pero útiles. O sea, en el colegio utilizábamos libros traídos de Francia, etcétera. Este hombre salía con una fotocopia. Hay una frase de Nietzsche que puede ayudar a iluminarle como el terreno en el que nos estamos moviendo. Dice Nietzsche, bienaventurados, o vosotros los aficionados o vosotros los amantes del conocimiento, corred cual ciervos libres por el bosque, porque pronto ha de regresar en vosotros el deseo de gobernar y poseer. Entonces, esa cita plantea muy claramente que las sociedades, cada vez más, dependen de la calidad del trabajo, pues, de los expertos, de los intelectuales, o sea, hay gente que tiene y de los educadores, de los profesores, de los maestros. Sí. Y bueno, otra cita de von Bismarck es tomado de un libro de Gulner. Dice, el descontento de las clases populares es todo un lío
y hay que ponerle mucha atención. Pero el descontento de las élites ilustradas, ese sí es un problema gravísimo. Y si uno mira la biografía de Marx, es una ilustración perfecta. O sea, usted tiene el más brillante de los graduados en filosofía, tal vez en décadas, que digamos, su trayectoria vital se cruza con el establecimiento de la censura en la prensa británica. Será bueno, me metí en un problema diplomático. Era la prensa renana alemana. Pero bueno. Pero él estaba viviendo en Londres y estudiando sí. en Londres. Sí, terminó, digamos, pero su primera inserción es en Alemania. En Alemania, y entonces sale bravo, sale molesto, y utiliza el verbo con una belleza, con una ironía, con un sarcasmo. Bueno, entonces, y Gulner lo que hace es analizar cómo en todas las partes donde se han dado revoluciones socialistas o comunistas exitosas, aunque sea transitoriamente exitosas, ha sido por la alianza entre intelectuales y campesinos o intelectuales y minorías religiosas, pero no es lo previsto por Marx, que era los obreros básicamente de la industria y propietarios de los medios de producción. Bueno, pero o sea, tal vez en mi vida me ayudó el llegar a un ambiente tan hostil como el de la Universidad Nacional al humanismo. Ahora, eso en ese momento. A mí, recuerdo que Augusto Hernández me señaló una vez a Carlos Federici y me dijo, mire, ahí va un humanista. O sea, era como un animal. Usted empezó en su carrera como académico en el mundo de las matemáticas, ¿correcto? Es que, escuchándolo, recuerdo un libro maravilloso que le recomiendo mucho, que usted seguramente leyó, que se titula Antes del fin, de Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, que murió a los 90 y pico de años. Escribió este libro cuando tenía 90 años, ya pues anticipando que le quedaba poco de vida. Y es un libro bellísimo, extraordinario, maravilloso, porque él cuenta su periplo vital y dice, él pasó por varias facetas. Comenzó, como sabemos todos, como científico, pero se desencantó de la ciencia porque encontró que no era la fuente de las soluciones reales. Pasó a la política con la esperanza de que la política pudiese transformar la sociedad y finalmente termina, que es lo que confiesa en la parte final del libro, termina convencido de que más allá de la ciencia, más allá de la política, más allá de la literatura, el gran escritor que fue, lo que realmente vale la pena es lo que usted acaba de decir, el humanismo. Es trascender eso convencional, tradicional y llegar a ese estado mental y emocional en donde el humanismo es lo que verdaderamente gobierna a los seres humanos, por valga la redundancia. Pero hay que pasar por varios caminos hasta llegar a esa convicción, a esa conclusión. Estábamos hablando ahora de ejemplos, de modelos que fueron para usted claves en su vida. Y mencionó usted a su señora madre, que lamentablemente falleció recientemente, y ha mencionado usted a varios pensadores y a varios intelectuales también. ¿Cuáles han sido esos modelos, esos ejemplos de líderes que lo han inspirado a usted, que le sirvieron de pauta para abrirse el camino que ha abierto en la sociedad colombiana? Pues está el profesor Federici, que acaba de mencionar, que, digamos, era visto como una supervivencia anómala, y estaba también Carlos Vasco, un jesuita. ¿Y Federici por qué? El profesor Federici y el profesor Vasco, ¿por qué? Concretamente, ¿qué huella, qué impronta le marcaron a usted? Federici hace un seminario sobre
teorías del lenguaje. Y en esa época él defiende una concepción de la verdad como átomos, o sea, proposiciones simples que corresponden a hechos simples. Carlos Augusto Hernández, un coequipero, asiste al seminario y ataca con toda su fuerza el punto de vista de Ferici. Y Ferici lo espera a la salida y le dice, yo quiero que trabajemos juntos. Wow. Increíble. Bueno, como Lincoln, el ejemplo de Lincoln, el presidente de Estados Unidos que decidió invitar a sus rivales y a sus opositores a gobernar con él, también precisamente reconociendo sus capacidades y su inteligencia. Y en lugar de verlos como un obstáculo, los convierte en una palanca, en un aliado. ¿Y Vasco? ¿Vasco por qué? Vasco porque con un equipo relativamente pequeño diseñó toda la educación primaria para el país. Ahora, había muchas resistencias frente a esa propuesta y nosotros mismos consideramos que eso rompía con el carácter profesional del educador. O sea, darle todo molido, 8.000 páginas, pues nos parecía poco efectivo y sobre todo como maltratante del ego de los profesores. Ahí había ego, o sea, a mí me da pánico que me pusieran a dictar un curso de cálculo 1, de todos los 10 profesores que están en ese curso llegan al mismo capítulo en la misma fecha. O sea, digamos, fue una motivación egoísta, o sea, yo... Ahora, también me entusiasmaron mucho las investigaciones de Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, que demostró que la gente era capaz de mandarse corrientazos, incluso privándose una a la otra, si recibían instrucciones de parte de un científico. Entonces, el científico dice, esto es un experimento, déjeme lo conecto acá, hagamos una prueba para que estemos los dos convencidos de que aquí sí hay corriente por medio. Luego le leo pares de palabras, usted tiene que identificar la palabra que asocia La que corresponde. Sí. Y entonces... Y si no acierta, entonces corrientazo. Corrientazo. Sí. Subiendo de a 15 voltios en 15 voltios. Entonces, Wow. 15 voltios no lo siente uno, 30 con cosquillitas. Cuando llega a 115, bueno, pues el actor, porque es un actor el que está ahí sufriendo, el actor empieza a gritar y a pedir que lo suelten. Y bueno, llega a recibir corrientazos de 300 voltios. Entonces, el que viene de la calle todo desconcertado dice, ¿qué hago? Ya ni responde. Ya lo voy a electrocutar. Sí. Queda como privado, o sea. Y en seminarios previos, pues él había preguntado a la gente, ¿ustedes hasta dónde creen que llegará el ciudadano común y corriente? Entonces toda la predicción era 5 o 10% por una especie de oportunismo sádico, desarreglo como psicológico grave. Y no, fueron entre 40 y 70% de predicción de... Pero ¿y por qué esa tolerancia? ¿Por qué en la realidad aguantamos más de lo que deberíamos aguantar? ¿Es por la capacidad de otros de controlar y de manipular o por curiosidad o porque no aprendemos de las experiencias? O sea, me parece interesante el experimento, pero no comprendo, no entiendo por qué superamos ese nivel que es el que uno pensaría
que es lógico, ¿no? Que después de cierto nivel de corriente ya uno se retira, ya uno para. ¿Por qué seguimos aguantando más y más corriente? ¿Es eso un símil, una analogía con lo que nos sucede en la vida real, de que aguantamos y aguantamos violencia y corrupción y seguimos aguantando y creemos que ya no vamos a aguantar más, pero tenemos unos niveles de tolerancia demasiado elevados y no reaccionamos a tiempo? ¿Es esa la gran lección? Aquí hay dos factores. O sea, uno es el tema de la autoridad de la ciencia, o sea, el cientificismo. Entonces, los sociólogos de Colombia no son muy amigos de quien les habla, porque hemos luchado contra el cientificismo. El cientificismo fue la corriente que estuvo ligada al positivismo comtiano. Y todavía hace 15 años había iglesias comtianas en el sur de Brasil. Y entonces, en parte la gente obedece por ciencia, o sea, es la locura. La ciencia debería ser el antídoto a las barbaridades. ¿Un exceso de sumisión a la autoridad, por ejemplo? Sí, sí. Entonces, lo otro es que hay variables por ejemplo, la distancia a la cual se tiró la bomba atómica en Hiroshima era tal que el operador, el piloto, se sentía moralmente Desconectado. O sea, si usted le pone electrocutado a pie y oigo su voz, la cosa se me vuelve distinta. O sea, pues hay que humanizar. La masacre de My Lai en Vietnam fue analizada desde este ángulo, un libro de Stanley Milgram que se llama Obediencia a la autoridad. Ese libro me cambió la vida. Yo era feliz ejerciendo mi autoridad derivada del éxito en matemáticas. Era muy tímido con las peladas, entonces yo les ayudaba a hacer tareas. El método de Levante. Sí, ahora tuve uno peor, que fue buscar que las peladas me tuvieran lástima. Entonces íbamos a cineclubes de esos grises, donde al final de la película hay una discusión erudita, larga, y salíamos, nos cogíamos de la mano y llorábamos juntos. Entonces, después de haber conocido el fracaso flagrante de ese acercamiento, entonces cuando regresé a Colombia, fundé un grupo de baile lituano. No bailo bien, pero ahí la cosa fue distinta. Las 4 muchachas que pertenecían al grupo apostaron entre ellas quién se cuadraba primero al maestro. Entonces, sí, creo mucho. O sea, el ser humano tiene posibilidades de comprensión muy amplias. O sea, usted puede decir, con fulano no hablo, o de fulano no tengo nada que aprender. Y todo eso es relativamente falso. O sea, hay que ponerle un poquito de confianza. O sea, la confianza influye sobre la conducta. Cuando no confiamos, generamos un ambiente que obstaculiza la cooperación. Lo mismo llegué a acuñar con una psicóloga amiga la expresión fantasías catastróficas. Pues a veces me encuentro con ella y dice, ¿cómo le va? Yo digo, preso de una nueva fantasía catastrófica. Entonces, pues algo que uno creía que era hecho con buena voluntad, no se empieza a sospechar que es hecho de mala voluntad. Entonces ese juego, cómo ser respetado y cómo respetar al otro, es clave. Permítame ahí un par de comentarios, pregunta con respecto a 2 nociones claves. El
concepto de autoridad, el principio de autoridad, que por supuesto debe ser respetado porque así funcionan las sociedades, pero cuando hay un mal uso de esa autoridad, cuando hay un exceso, un abuso de esa autoridad, cuando se convierte en autoritarismo, es cuando caemos en problemas, y eso sucede con frecuencia en nuestro país, desafortunadamente. Las personas que tienen una autoridad formal se exceden y abusan, y por lo tanto generan rechazo. Pero el otro punto que me parece fundamental es el tema de la desconfianza, porque usted y muchos otros pensadores han notado que la desconfianza es probablemente el problema de fondo más grave que tenemos nosotros. No hay lo que llaman los expertos capital social. No confiamos en nadie, no confiamos en el vecino, no confiamos en el Congreso, no confiamos en las instituciones, no confiamos en la democracia, no confiamos en los empresarios, en los periodistas, en los gremios, no confiamos en nadie. A duras penas en el círculo más estrecho de nuestras familias, ¿no? Donde nos refugiamos porque ahí hay cierto grado de confianza, y eso, porque desafortunadamente también hay muchas manifestaciones de desconfianza familiar y de violencia intrafamiliar. ¿Cómo construir esa confianza? ¿Cómo cambiar esa mentalidad tan destructiva, tan negativa? Pues no abusar. Si alguien abusa, pues ser capaces de mandar señales, siendo yo te vi, uno de los participantes en los experimentos de Milgram era un ingeniero que duró casi una decena de años mandándole cartas al equipo de Milgram diciendo quiero trabajar con ustedes. O sea, quedó tan traumatizado por la experiencia, pues, él mandó corrientazos hasta el máximo. Entonces, sí, digamos, hay algo que en Colombia no está muy aclimatado, que es la autocrítica. Entonces, cuando alguien hace autocrítica en el IEPRI, por lo menos así era hace algunos años, pues ahí no falta el colega que le dice, como usted mismo dijo, como usted mismo reconoció. Entonces hay una especie de desbalance. O sea, mal uso de la autocrítica. Sí. Por parte, digamos, de las personas que escuchan. Que están escuchando, que no entienden esa autocrítica como un proceso constructivo, sino, usted reconoció un error, reconoció una debilidad, y capitaliza eso, aprovecha eso en su beneficio y no para mejorar la discusión. Un pequeño síntoma es el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Nacional ha bautizado en su vida interna la reunión institucional más importante, que es era todos los viernes, y la llama el Gólgota. ¿El Gólgota? Sí. Como el mártir del Gólgota. Sí. El Calvario. Exacto. Entonces es una señal clara de sí, digamos como flagelación. Sí. O sea, nos falta autocrítica, y que esa autocrítica se use bien y no se use para destruir, para debilitar. Sí. Hay un libro de un escritor de apellido Baute que tiene un título muy bello, que es Del bien, líbranos, Señor. Es un libro extraordinario de Alonso Sánchez Baute. Sí. Sí. Sobre el origen del conflicto en Córdoba, cómo en las familias unas se fueron por el lado de la guerrilla y los otros por el paramilitarismo, por distintas razones de precisamente no escucharnos, no respetarnos, no tolerarnos, no ser sensible a los demás. Y es un libro extraordinario, es un libro impresionante, es muy impactante, precisamente sobre ese punto. Quería preguntarles sobre otra faceta clave del liderazgo y de la vida y obra de personas como usted, el tema del manejo de las crisis. ¿Cómo se maneja una crisis? ¿Cómo se enfrenta la adversidad? ¿Cómo se logra superar esas dificultades, esas barreras que en el caso de los líderes se ven a veces imposibles de sobrepasar?
usted personalmente cuando enfrenta crisis, producto de su trabajo como líder, ¿a qué se atiene? ¿De dónde toma fuerzas, energía para sobreponerse a esos momentos tan difíciles? ¿A la filosofía, a alguna forma de la espiritualidad, al arte, a todas las anteriores, a ninguna de las anteriores? ¿Cuál es su fuente de energía para superar, no solamente anímicamente, sino intelectualmente, esos momentos difíciles, esos momentos de crisis? Sí, pues uno corre el peligro cuando ejerce cargos de alta responsabilidad de cogerle gusto a las crisis. O sea, porque la crisis le exige a uno lo que en la vida rutinaria es, o sea, cualquiera puede manejar cierto nivel de problemas. Si le ponen a uno problemas bien difíciles. Voy a poner un ejemplo. Una vez me llamó Cepeda, el papá. Fernando Cepeda, el profesor, el politólogo. Sí, me llamó y me dijo, oiga, usted recuerde que a Gaitán lo tumbaron los taxistas. O sea, no juegue con fuego. Y en cambio yo me sentía absolutamente seguro porque digamos, como el tema del pico y placa, entonces el misterio era cómo trabajando menos usted puede ganar más. Entonces, no fácil de explicar. Exacto, entonces uno entendía la dificultad, ponía unos números, ponía a sumar, sumaba junto con el líder sindical o líder gremial y listos, o sea, estaba tan contento de tener claves tan seguras. Julián Cárdenas decía que yo siempre escogía la ruta más peligrosa. Pues una vez una ocupación en la Nacional, acaban de salir los computadores portátiles, me metí en una ocupación por la noche, con el siguiente planteamiento: bueno, si quieren escribamos mi renuncia, si quieren escribamos un poema, si quieren escribamos una declaración de amor a la universidad. O sea, esa noche, a la salida, uno de los activistas andaba en bicicleta, dijo, véndanos la bicicleta. Y yo, furioso, le tiré la bicicleta encima. O sea, por poco me meto en un lío de lesiones personales. Ahora, este era uno de los activistas de la protesta. Sí. De la protesta de los taxistas. No. De la protesta de la universidad. Sí. Ah, ok. Sí, lo de los taxistas no terminé de contarlo, pero fue una advertencia de Cepeda de que podíamos desembocar una crisis más seria de lo que se veía. Sí, pero la crisis, usted lo que dice es que la crisis, como dice el ideograma chino, que se usa el mismo ideograma para representar dos palabras, problema y oportunidad. O sea, para usted la crisis siempre fueron una oportunidad de sacar lo mejor de sí mismo, de recurrir al ingenio, a la creatividad, a nuevas formas de expresar las cosas para poder superar los escollos. Esa es su actitud frente a las crisis. Sí, o sea, primero es la convicción absoluta de que hay salida. O sea, entonces hay que encontrarla. En matemáticas se utiliza mucho la diferencia entre probar que algo es solución y probar que existe solución. Muchas veces unos años antes de descubrir la solución, ha probado que hay solución. Wow, no sabía eso. Ahora, sí, no. Los simulacros también sirven. O sea, nosotros hicimos un simulacro de terremoto en Bogotá y un simulacro de acción terrorista en Bogotá. La acción terrorista era de manejo infinitamente más fácil que la crisis por terremoto. O sea,
O sea, Sí. el jugar con las simulaciones, con los escenarios, con la sensibilidad, le hace a la gente reflexionar sin necesidad de tener que atravesar por la experiencia Sí, y aprender sin necesidad de tener que vivirlo en carne propia, digamos. sí, en enero del año entrante, muy probablemente en un pueblo del norte de Italia, Mondovì, se va a hacer un evento con el nombre Preguntémonos qué haría un artista en nuestro lugar. Un Artista. artista. ¿Qué haría un artista en nuestro lugar? O sea, cuando no hay solución, cuando no hay alternativa, hay posibilidades, algunas tan poco ortodoxas como reinterpretar las cosas. O sea, perdí la batalla, pero no me acomodé a la idea de que perdí la batalla. O sea, Ortiga con la consulta sobre el tema de anticorrupción, yo estaba a punto de adoptar un tono de lamentación, pues, y fue el liderazgo de Claudia López y pues fue como la capacidad de decir, esto no fue una derrota. O sea, hace 2 días desayunó en la casa Carlos Salas, un artista, pintor, y hay una mancha en la mesa que nosotros siempre cubrimos con un mantel. sí, tiene otro nombre, pero bueno. Centro de mesa con un Camino. camino. Entonces él destapó el camino y dijo, no, pero esto está lindísimo, hágale otra mancha. Reinterpretar las cosas. Entonces es un poco la tesis número 11 de Marx sobre Feuerbach, que dice, en la versión de Marx dice, hasta ahora la filosofía lo que ha hecho es interpretar, de lo que se trata es de transformar. Y aquí uno puede decir, la gestión no consiste exclusivamente en transformar, consiste en buena parte Interpretar de otra manera. en reinterpretar, en leer la cosa de otra manera. Entonces, los libros tal vez lo que hacen es reinterpretar, poner en otras palabras, poner en otra perspectiva y sacar del atolladero en que la mayoría de la gente se deja meter o se mete voluntariamente. Muy interesante. En estos 10 minutos finales, profesor, senador Mockus, quisiera que habláramos del futuro de Colombia, que hay mucha gente joven, casi todos jóvenes, la siguiente generación que va a tener enormes retos, enormes desafíos. ¿Cuáles son, casi todos, estamos presentes algunas excepciones, pero muy pocas? Pero ese es el objetivo. El objetivo precisamente es compartir la sabiduría y la experiencia de personas como el profesor Mockus para que ustedes, las nuevas generaciones, puedan aprender de nuestros errores, de nuestras omisiones y puedan también capitalizar en nuestros aciertos, en las cosas que hicimos bien. Cuando usted piensa en Colombia, en los próximos años en Colombia, ¿qué lo desvela? ¿Qué es lo que más le preocupa, le angustia? Y segunda parte, y para terminar con eso la charla, ¿qué es lo que más lo ilusiona? ¿Qué es lo que más esperanza le da? ¿Qué es lo que más estimula su optimismo? Empecemos por la primera. ¿Qué lo desvela? Pues cuando alguien se hace el que no ha entendido. Se hace el loco. Sí, como se dice, eso no es conmigo. Sí, digamos, es ignorar la fuerza del argumento. Y descaradamente o sea, usted ya sabe que en este punto X yo tengo razón o ella tiene razón. No nos tomemos del pelo, o sea, asumamos que ya entendimos. Entonces, bueno, la otra pregunta, ¿cómo era? La pregunta es, ¿qué lo ilusiona? La segunda parte, la parte pensando
hacia el futuro de Colombia. ¿Qué nota usted, qué siente usted que alimenta su optimismo sobre el futuro del país, que lo alienta a pensar que a pesar de las dificultades y los errores, Colombia va a salir adelante y Colombia va a lograr ser un país con el que soñamos todos, un país en paz, un país justo, un país equitativo, un país con oportunidades para todos, un país decente, un país apegado no solamente a la ley, sino a la ética? ¿Qué alimenta ese optimismo? Si hay algo que lo alimenta en particular. Sí. Pues hay una cosa que tiene que ver con las comunidades indígenas y con... O sea, en las comunidades indígenas hay ritos de iniciación. Entonces, en el sistema pues, educativo normal, mayoritario, hay fracaso escolar. Yo asumo, derivado de la tradición indígena, es que no hay fracaso en el proceso educativo. O sea, todos vamos quedando educados, bien o mal educados, pero educados. Es un poco raro, pero entonces, digamos, es como una fe en ese otro sistema educativo donde a punta de tropezones y de oportunismos y de cosas a veces no muy ortodoxas, pues vamos encontrando soluciones. Yo recuerdo en un vuelo de la costa a Bogotá, iba sentado a mi lado un político tradicional, sobre el cual yo tengo prejuicios pues, feos. Entonces yo decidí no hablarle. O sea, el máximo castigo pedagógico es quitarle la palabra, ostracismo. Entonces, pero a la mitad del vuelo yo me digo, pero yo creo en la pedagogía, entonces pues toca aquí conversar un ratico. Sí. Entonces le pregunté cuál era su mayor orgullo en la vida. Y se iluminó, o sea, empezó a hablarme de sus dos hijos, los tiene estudiando en las dos mejores universidades norteamericanas, en MIT y en Harvard. Y pues yo quedé desconcertado. O sea, este hombre se había transformado en otro ser humano. Tenía una causa noble por la cual trabajaba, me imagino un estado de corrupción hasta... O sea, hay mucho mal que se hace por causas nobles. Entonces, bueno, yo no alcancé a articular un discurso como el que me gustaría ver articulado. O sea, yo hubiera debido decirle, señor, admiro enormemente la manera en que usted ama a sus hijos. Yo siento mientras hablo con usted que usted ama a sus hijos más que yo a los míos. Ahora, me parece que si usted tiene alternativas para que su hijo se eduque en las mejores universidades del mundo, construyamos alternativas como esa. Para los demás. Para los demás, para todos. Claro. Oportunidad pedagógica. Se aprovechó ahí el... Sí, entonces... Le dije... O sea, si todos los colombianos hicieran lo que hace usted, pues sería una maravilla, pero el país se nos derrumbaría en una semana. O sea, no es una solución particularista como esa la que puede resolver de manera sostenible pues, un deseo que es legítimo. Ahora, otra cosa sobre la argumentación. En un taller en Bucaramanga hicimos grupos, funcionario, empresario, funcionario corrupto, empresario corrupto, bueno, las distintas combinaciones. Entonces, por grupos dijimos, empiezan a discutir cada uno justificando su punto de vista y luego hacen un listado, lo ponemos en una cartelera resumiendo las razones por las cuales la corrupción es aceptable, razones por las cuales no es aceptable, bueno, y lo mismo sobre, pues tanto para empresarios como para funcionarios públicos. Invariablemente, de lejos uno veía cuál era la que tenía más razones.
corrupción. O sea, nuestra creatividad ha estado al servicio de justificarla, de tratar de justificarla. Increíble. Entonces, pues uno dice, en un taller hecho para Transparencia Colombia, hicimos un listado de razones para cumplir la ley 80, la ley de contratación. Y hubo toda clase de enunciados de tipo moral, pero me tocó forzar la conversación para que, casi que con cuchara, le dijera a esta gente, la corrupción lesiona el principio de competencia. O sea, es una deslealtad a la competencia. O sea, entonces, bueno, digamos, quedaba chistoso. A ver, explico. En Argentina se hicieron pactos de probidad y lo que aparecía como primera o segunda razón era el tema de la competencia. O sea, hay que poner al sector privado a competir duro. Si compiten duro entre sí, generan nuevos productos, nuevos procesos y el país se va desarrollando. Correcto. Australia tiene su contratación como el fútbol clasificada como categoría A, categoría B, entonces usted cuando sobrepasa cierto nivel de contratación o cierto nivel de complejidad tecnológica, pues usted se va rankeando. Es algo así como utilizar los concursos nacionales para ser competitivos en los concursos internacionales. Meritocracia. Sí, meritocracia útil económicamente, o sea, no es solo un problema moral, es un problema de que actuar moralmente nos puede volver más eficaces. Inversamente, si insistimos en actuar de manera incorrecta, pues vamos a traer el capital que está entrenado en hacer cosas incorrectas. O sea, casos se han visto. Pregunta final, antes de pasarles el micrófono a ustedes para sus preguntas. Me quedó sonando la pregunta que le hizo usted a su vecino de vuelo. ¿Cuál es su mayor orgullo? Haber protegido, no sé, 2.000, 3.000 vidas a punta de ley zanahoria y campañas por respeto de la vida. Salvar vidas. La vida es sagrada, como usted ha insistido durante tantos años, algo que aparentemente es tan obvio y tan elemental, pero que lo ignoramos, lo desconocemos a diario. Salvar vidas ha sido su mayor orgullo. Sí, eso merece un gran reconocimiento y por eso es usted pues, el senador, el segundo con mayor votación y el líder moral, el líder ético del país, el faro, la guía para muchos de nosotros, para la gran mayoría de los colombianos, independientemente si votamos o no por usted, siempre seguimos su ejemplo y su modelo de liderazgo. De nuevo, muchas gracias, profesor Mocus, por estar aquí con nosotros.